La selección nacional de Suecia, conocida tradicionalmente como el Blågult, se encamina hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras haber protagonizado una de las metamorfosis más dramáticas y complejas del fútbol internacional contemporáneo. Este proceso no ha sido lineal, sino que ha estado marcado por una crisis de identidad profunda, un relevo generacional y un talento ofensivo sin precedentes en la historia del país, y una transición técnica que llevó al equipo desde el colapso absoluto bajo una dirección experimental hasta la estabilización bajo el mando de un estratega que entiende profundamente la idiosincrasia del balompié sueco. Tras las decepciones históricas que supusieron las ausencias en Qatar 2022 y la Eurocopa 2024, Suecia ha logrado, mediante lo que se ha denominado el Gran Escape, asegurar su regreso al escenario mundialista. ¿Qué tal? Yo soy Manjefoot y estoy haciendo una serie de videos donde analizo a cada selección que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo que ya está a menos de 50 días de arrancar. Ya he analizado a otras selecciones como Brasil, Marruecos, Alemania, Ecuador, entre otras. Y hoy continuaremos con una selección que su participación en este mundial está siendo una sorpresa, como lo es Suecia. Exploraremos su plantilla, su forma de jugar y sus puntos fuertes. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Para comprender el estado actual de la selección sueca, es imperativo analizar el periodo de turbulencia que precedió a la estabilidad actual. La transición desde el estilo pragmático y rígido de Jane Anderson hacia una propuesta supuestamente más moderna comenzó con el nombramiento de Jon Dahl Tomasson en la primavera de 2024. Tomasson, el primer entrenador extranjero en la historia del equipo nacional sueco, llegó con el prestigio de sus éxitos en el Malmö, donde había demostrado una capacidad notable para ganar títulos locales y competir en la UEFA Champions League bajo un estilo ofensivo y distintivo. Sin embargo, su paso por el banquillo nacional resultó en lo que la prensa especializada describió como un caos táctico que dejó a los jugadores desconcertados y a la afición en un estado de shock. El principal punto de fricción bajo la dirección de Tomasson fue la implementación de un sistema defensivo de marca personal, hombre a hombre, extremadamente agresivo, una táctica que exigía una coordinación física y mental que la plantilla, acostumbrada a zonas más estructuradas, no pudo asimilar. Jugadores experimentados como Jesper señalaron que las instrucciones eran extremas, creando un efecto dominó de errores donde una sola mala decisión individual dejaba a toda la línea defensiva expuesta en situaciones de campo abierto. Esta disonancia táctica se tradujo en una campaña de clasificación para el Mundial de 2026 estadísticamente desastrosa. El equipo terminó en el fondo del grupo B de la UEFA, recolectando apenas 2 puntos de 18 y sufriendo derrotas humillantes como el 0-1 en casa ante Kosovo. Este rendimiento situó a Suecia en una posición de vulnerabilidad crítica, con una defensa que concedió 12 goles en 6 partidos y una desconexión palpable entre el medio campo y un ataque plagado de estrellas mundiales. La insistencia de Tomasson en un esquema 3-5-2 que aislaba a figuras como Viktor Gyökeres y Alexander Isak, sumada a una gestión de vestuario donde los jugadores conocían la alineación apenas una hora antes del saque inicial. Esto precipitó su destitución en octubre de 2025. En este contexto de emergencia nacional, la Federación Sueca de Fútbol recurrió a Graham Potter, una figura que goza de un estatus casi legendario en Suecia. El nombramiento de Potter en octubre de 2025 no fue simplemente una decisión deportiva, sino un movimiento de reestructuración cultural. Potter, que había alcanzado la élite de la Premier League con el Brighton y dirigido al Chelsea, regresaba al país donde su carrera despegó, aportando no solo su agudeza táctica, sino también una profunda fluidez en el idioma y la cultura sueca, lo que corrigió de inmediato las barreras comunicativas que habían plagado la era anterior. La tarea inicial de Potter fue de carácter psicológico. Según testimonios de jugadores como Anthony Elanga y el capitán Victor Lindelof, Potter transformó el ambiente del campamento, reemplazando la fricción pública y el desconcierto por un entorno de unidad y claridad de objetivos. Aunque sus 2 primeros partidos oficiales resultaron en una derrota ante Suiza y un empate contra Eslovenia, la federación mantuvo una fe inquebrantable en su proceso, extendiendo su contrato hasta junio de 2030, semanas antes de los playoffs definitivos. Esta estabilidad
permitió a Suecia aprovechar la red de seguridad proporcionada por su éxito previo en la UEFA Nations League 2024-2025, donde el equipo había dominado su grupo bajo la estructura anterior, asegurando así una ruta de repesca que terminaría siendo su salvación. Graham Potter representa la vanguardia de la flexibilidad táctica moderna. Su éxito en el Brighton se basó en una capacidad camaleónica para alterar formaciones y estructuras según las debilidades del oponente, utilizando hasta 13 variaciones tácticas diferentes en una sola temporada. En la selección sueca, Potter ha implementado un sistema que prioriza la posesión inteligente, la presión agresiva pero organizada, y sobre todo la libertad creativa para sus atacantes de élite. Entre los principios tácticos de la era Potter encontramos: número 1. Construcción desde atrás. Siguiendo su modelo en el Brighton y en el Swansea, Potter exige que la salida del balón sea limpia, utilizando a los centrales y a un pivote defensivo para atraer la presión rival y generar espacios entre líneas. Número 2. La caja del medio campo. A menudo utiliza una estructura de 3-4-2-1 donde dos mediapuntas operan en los canales interiores, apoyando a un delantero centro y formando un cuadrado en el centro del campo que sobrecarga a las defensas rivales. Número 3. Fluidez de roles. Potter prefiere jugadores polivalentes. En Suecia, esto se traduce en laterales que actúan como carrileros ofensivos y delanteros que caen a banda para arrastrar marcas, permitiendo que los mediocampistas lleguen desde la segunda línea. Número 4. Presión híbrida. A diferencia de la marca personal rígida de Thomasson, Potter emplea un sistema mixto, presión agresiva en las bandas, utilizando la línea de cal como defensor adicional, combinada con un bloque zonal en el centro del campo para filtrar pases y proteger el eje defensivo. La Suecia de 2026 es, posiblemente, la versión más talentosa individualmente de las últimas 3 décadas. El valor de mercado de la plantilla ha crecido exponencialmente, impulsado por jugadores que son figuras centrales en la Premier League, la Serie A y la Liga. El eje del equipo nacional es su delantera, liderada por Viktor Gyökeres, quien se ha consolidado como uno de los atacantes más letales del planeta. Su traspaso al Arsenal y su rendimiento estratosférico en la Champions League lo sitúan como la referencia absoluta. Gyökeres aporta una combinación de potencia física, capacidad de desmarque y una finalización clínica que fue fundamental en los playoffs, donde anotó un hat-trick contra Ucrania y el gol decisivo en el minuto 88 contra Polonia. Alexander Isak, a pesar de haber lidiado con lesiones importantes durante el ciclo de clasificación, sigue siendo el talento más diferencial del equipo. Su rol en el Liverpool ha evolucionado hacia un delantero total que puede caer a banda o actuar como un falso 9, ofreciendo a Potter una versatilidad táctica que pocos equipos nacionales poseen. La sinergia entre Gyökeres e Isak es el pilar sobre el cual se construye el sueño mundialista, permitiendo que Suecia juegue con dos puntas o con Isak partiendo desde una posición de interior izquierdo, para explotar su regate y visión de juego. Acompañando a esta dupla, Anthony Elanga proporciona una velocidad de élite y una amenaza constante al espacio, mientras que Kulusevski actúa como el catalizador creativo desde la banda derecha o la media punta. La recuperación de este jugador es vital, ya que su capacidad para filtrar pases entre líneas es la llave que abre defensas cerradas en torneos cortos. Suecia ha pasado de un medio campo de brega y esfuerzo a uno de técnica y control rítmico. La adopción de Hugo Larsson y Lucas Verbal ha dotado al equipo de una modernidad necesaria. Larsson es el prototipo de mediocampista moderno, capaz de cubrir grandes distancias, recuperar el balón y distribuirlo con una madurez impropia de su edad. Verbal, por su parte, aporta una conducción vertical que rompe bloques medios, permitiendo transiciones rápidas que favorecen a los delanteros veloces de Suecia. A diferencia del ataque, la defensa sueca ha sido motivo de preocupación constante durante el ciclo hacia 2026. La falta de profundidad y los problemas de velocidad de los centrales han sido explotados por rivales directos. Victor Lindelof sigue siendo el líder indiscutible y capitán, aportando una salida de balón refinada y una experiencia vital en situaciones de alta presión. Bajo el mando de Potter, Lindelof a menudo asume un rol híbrido, desplazándose hacia el lateral o integrándose en una línea de 3 para facilitar el despliegue de los carrileros. La consolidación de Isak como un central de élite en la Serie A ha proporcionado a Suecia la contundencia física que faltaba. Su capacidad para defender en el campo abierto es el complemento necesario para las carencias de velocidad de otros defensores como Carr. En los laterales, Daniel Svensson ha emergido con una opción sólida por la izquierda, ofreciendo equilibrio defensivo y una notable capacidad de centro, mientras que por la derecha,
La salud de Emil Holm es fundamental para mantener la profundidad ofensiva del sistema de Potter. La clasificación de Suecia para el Mundial 2026 será recordada como una de las más inverosímiles en la historia de la UEFA. Tras quedar última de su grupo regular, el equipo se vio obligado a jugarse el todo por el todo en la ruta de playoff de marzo de 2026. Bajo la dirección consolidada de Potter y con una atmósfera renovada, Suecia enfrentó dos finales a vida o muerte. En un partido disputado en territorio neutral, debido a la situación geopolítica, Suecia demostró una resiliencia que había estado ausente durante años. Viktor Gyökeres fue el protagonista absoluto, anotando un hat-trick que neutralizó los esfuerzos de Ucrania. El ajuste táctico de Potter, utilizando un sistema 3-4-2-1 para contrarrestar la velocidad de los extremos ucranianos, permitió a Suecia dominar las áreas a pesar de no tener la mayoría de la posesión. La victoria por 3-1 inyectó una confianza definitiva en el proyecto Potter. La final en el Strawberry Arena de Solna fue un ejercicio de catarsis colectiva. Suecia se enfrentaba a la nación que le había arrebatado el billete a Qatar 2022 en las mismas circunstancias. El partido fue un intercambio de golpes frenético. Anthony Elanga abrió el marcador temprano, pero Polonia empató dos veces, aprovechando las fragilidades defensivas suecas en balones parados. Sin embargo, el destino estaba reservado para Gyökeres, quien en el minuto 88, tras una jugada colectiva iniciada por Lucas Verbal, anotó el 3-2 que desató la euforia nacional. Ese resultado no solo aseguró la clasificación, sino que exorcizó los fantasmas de 2022 y cerró uno de los capítulos más oscuros del fútbol sueco. Suecia ha sido encuadrada en el grupo F, una zona que los analistas consideran de alta complejidad estratégica, debido a la diversidad de estilos de sus integrantes, Países Bajos, Japón y Túnez. La estrategia contra Países Bajos será el duelo que probablemente definirá el liderato del grupo. Potter, que conoce bien el fútbol holandés por su etapa de jugador, deberá decidir si competir por la posición o utilizar un bloque medio para lanzar a Elanga y a Gyökeres al contragolpe. La clave será el duelo entre Lindelof y los atacantes móviles holandeses, como Cody Gakpo, y como Gyökeres puede imponerse físicamente a Virgil van Dijk. Japón representa el mayor desafío táctico para el sistema de Potter. Su capacidad para asfixiar la salida de balón sueca podría forzar errores entre Lindelof o Hien. Suecia deberá apoyarse en la superioridad física de sus delanteros y buscar balones directos que salten la presión japonesa, explotando el juego aéreo de Gyökeres y la zancada de Isak. En el partido inaugural se enfrentará a un equipo que se siente cómodo defendiendo en su propia área. Aquí, la creatividad de Kulusevski y la capacidad de Verbal para filtrar pases serán determinantes. Potter probablemente optará por laterales muy altos para ensanchar el campo y obligar a Túnez a desproteger el pasillo central. La selección nacional de Suecia llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en una posición única. Es un equipo que ha tocado fondo y ha resurgido con una identidad más clara y una potencia de fuego que pocos rivales pueden igualar. Bajo la dirección de Graham Potter, esta selección ha encontrado el equilibrio entre la audacia táctica y la cohesión emocional. La dependencia de figuras clave, como Viktor Gyökeres y Alexander Isak, es innegable, pero la estructura colectiva desarrollada en los últimos meses sugiere que Suecia ya no es un equipo de individualidades, sino una unidad táctica capaz de adaptarse a las exigencias de un torneo de élite. Si la defensa logra mantener la solidez mostrada en los playoffs y las estrellas ofensivas llegan en plenitud física, Suecia tiene todos los ingredientes para emular o superar su histórica actuación de 1994, consolidándose como la gran sorpresa de la cita mundialista en Norteamérica. El camino desde el caos de 2024 hasta la clasificación de 2026 ha sido una lección de humildad, resiliencia y visión estratégica. La Suecia, que saltará al campo el 14 de junio, no solo representa un país, sino una generación de futbolistas decidida a reclamar su lugar en la cúspide del fútbol mundial. Pero bueno, la decisión final la tienes tú. ¿Crees que Suecia pueda competir en este mundial y meterse entre las primeras dos de su grupo? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video, déjame un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte un próximo análisis de esta serie rumbo al Mundial 2026. Yo soy Manjefoot y nos vemos en el siguiente video.